Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Evite un marcapaso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de condiciones como la arritmia, que tiene que ver con falta de ritmo, el ritmo cardíaco, el ritmo de movimiento del corazón, y cómo usted pudiera evitar un marcapaso. Ya tuve una experiencia personal con eso, se la explico ahora. Fíjense, trabajando con el tema del metabolismo, pues sabemos que el cuerpo depende de un buen metabolismo, porque el metabolismo es lo que crea la energía. Y ustedes me han oído en distintas ocasiones decir que lo que hace el metabolismo, ¿verdad? Metabolismo es que produce ¿qué? Energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para producir movimiento. ¿Y ese movimiento para qué sirve? Para producir la vida. La característica principal de la vida es el movimiento. Las cosas vivas se mueven, las cosas muertas no se mueven. Ahora, el movimiento de la vida tiene que ser a un ritmo óptimo. Óptimo quiere decir ni muy rápido ni muy lento. Por ejemplo, el corazón, que es un órgano importantísimo porque mantiene el fluido de sangre, llena los tejidos de oxígeno, de la respiración, lleva los nutrientes, saca los desechos hacia afuera. El corazón no se puede parar, porque si en algún momento se para, se acabó la vida. ¿Okay? Así que el corazón, que es un músculo, necesita mantener un ritmo óptimo. Óptimo quiere decir que no es ni muy rápido ni muy lento. Si ese ritmo es demasiado rápido o está fuera de ritmo, se llama arritmia. Arritmia. Si es demasiado lento, también es problema y se llama bradicardia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tan peligrosa es la arritmia, que es que va demasiado rápido el corazón, como la bradicardia, que es demasiado lento. Ahí usted puede ver que la vida y la salud necesitan un movimiento óptimo. La velocidad no puede ser ni muy rápida ni muy lenta, tiene que ser la velocidad correcta. Ok, ahora, lo que he visto en la práctica, ¿verdad?, es que el corazón, como es un músculo, está dirigido por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso envía un impulso eléctrico, le da un mensaje al corazón y le dice: ahora contráete, ahora relaja, ahora contrae, ahora relaja. Entonces el cerebro está todo el tiempo contrae, relaja, dándole órdenes al corazón, al músculo del corazón. Eso lo hace el sistema nervioso central, ¿ok? Y lo hacen automático. Ahora, lo que controla el movimiento del corazón es el sistema nervioso, pero el sistema nervioso necesita ciertos elementos para poder funcionar. Uno de los elementos más importantes que hace que el funcionamiento del cuerpo sea óptimo es el mineral magnesio. El magnesio es importantísimo y lo es también el potasio. Ahora, cuando una persona tiene deficiencia de magnesio, va a empezar a tener la deficiencia de magnesio, causa todo esto, causa ansiedad, insomnio, problemas del corazón, caries dentales, asma, diabetes, porque la diabetes depende del magnesio. De hecho, me han oído decir muchas veces que sin magnesio no se puede controlar la diabetes. Hipertensión, que es alta presión arterial, daño a los riñones, osteoporosis, los coágulos, depresión, problemas nerviosos y estreñimiento. Todo esto es causado en gran parte por falta de magnesio. Como la población en su gran mayoría está deficiente de magnesio y las personas no comen suficientes verduras, vegetales, ensaladas, que es donde está el magnesio, pues entonces empiezan a padecer de todas estas cosas. Ahora, para colmo, una persona padeciendo algo de esto, pues empieza a padecer de arritmia. Cuando llega a su médico le va a pasar como me pasó a mí. Hace como 12 años, mi mamá Irma fue a su médico cardiólogo, acá en Puerto Rico, y el médico le dijo: usted tiene que ponerse un marcapaso. ¿Qué es un marcapaso? Un marcapaso es una cajita eléctrica, que es una batería. Es una batería que tiene voltaje y ese voltaje le hacen una operación quirúrgica
meten esa caja allá adentro y eso le dejan unos cables pegados así al corazón. Y esa cajita ahora le dice a su corazón a qué velocidad tiene que estarse contrayendo. O sea, que el marcapaso viene a sustituir el control del cerebro. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene un marcapaso, pues el médico, por ejemplo, que vio a mi mamá, me dice, ella necesita un marcapaso, ella está mayor de edad. Cuando eso, mi mamá tenía, eso hace más de 10 años, mi mamá tiene ahora 88, pues tenía como 78. Y el médico le dijo, tiene que ponerse un marcapaso y tiene semanas, porque su cuerpo no aguanta. Yo me puse a investigar, porque estaba viendo ya a mi mamá de 78 años en una operación quirúrgica, no me pareció algo muy inteligente a esa edad. Puse a investigar y descubrí que cuando una persona estaba deficiente en magnesio, una de las cosas que le daba era arritmia. ¿Qué hice? Le dije a mi mamá, antes de que te pongan el marcapaso, porque había unas pruebas que le habían hecho, vamos a empezar a darle a tu cuerpo suficiente magnesio. Y suficiente magnesio, y como sabía que el magnesio no funciona sin el potasio, suficiente potasio, pero sobre todo magnesio. ¿Cuánto magnesio te iba a dar? Pues hice lo mismo que recomiendo en el episodio 1196. El episodio 1196 de Metabolismo TV habla de cuál es la dosis correcta. La dosis correcta de magnesio. No hay nada más que una sola forma de encontrar la dosis correcta de magnesio y esa tolerancia intestinal. Usted va aumentando la dosis poquito a poco, hasta que produce una diarrea. Cuando produce la diarrea se pasó. Y usted entonces la corta para atrás hasta el máximo que su cuerpo tolere. Por eso siempre me ha gustado utilizar el magnesio en polvo. Porque el magnesio en polvo me permite dosificar. El magnesio en tabletas, en cápsulas, no es tan fácil de dosificar, ¿no? Entonces, básicamente, en el caso de mi mamá, investigando, encontré que era falta de magnesio. Empecé a darle magnesio con la ayuda del potasio para que pudiera penetrar dentro del músculo, se acabó la arritmia. Se acabó la arritmia, ¿qué pasó con el médico? Le dijo, usted no necesita un marcapaso. Desde entonces han pasado ya 10 años, mi mamá no usa marcapaso, no tiene arritmia y pues Dios me la bendiga, está perfectamente bien. Pero si usted le están hablando de ponerle un marcapaso, investíguese, no sea que usted tenga una deficiencia de magnesio, ¿me sigue? Porque el magnesio cuando falta empieza a fallar todo el resto del cuerpo por falta de magnesio. Así que no se vaya a dejar engañar por cualquier dato que le den. Yo estuve investigando un poquito después y me descubrí que al médico que recomendaba el marcapaso le estaban pagando $3,000 de incentivo por cada marcapaso que se instalaba. Y yo dije, bueno, aunque a este médico se le pierda su nuevo Mercedes, lo va a tener que perder. Pero yo prefiero salvar a mi mamá. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.